Saludos terrícolas y seres inteligentes de todos los confines del universo, sean bienvenidos a su programa Espacio OVNI. Yo soy Luis Dalien y estaré conduciéndolos en este viaje al espacio que ya comenzó desde el primer capítulo. Y bueno, arrancamos con este podcast. La semana pasada hablamos de las generalidades del fenómeno OVNI, les hice un recorrido histórico, les hablé un poco de las culturas que se presume han tenido contacto con civilizaciones extraterrestres. Pero bueno, voy a traer a colación dos aspectos destacados para hacer este segundo capítulo. El primero es la definición de OVNI, objeto volador no identificado, y la diferencia que existe con el término vehículo extraterrestre dirigido. Recordemos que un objeto volador no identificado pues es un objeto que ustedes pueden observar en el cielo y no puedan determinar a ciencia cierta qué es. A lo mejor y están viendo una luz en un mal ángulo, una luz de un avión que no tengan identificado. En ese momento tal vez ustedes no puedan acceder a la información aérea para saber si hay un avión volando en esa zona, si es un helicóptero, o tal vez estén viendo un fenómeno meteorológico. Pero como ustedes no lo pueden identificar, no pueden saber a ciencia cierta qué es lo que están viendo, pues bueno, probablemente estén viendo un objeto volador no identificado, pero eso no significa que ustedes estén viendo una nave espacial o una nave de origen extraterrestre. Cuando ustedes están completamente seguros de que lo que están viendo no es un avión, no es un fenómeno meteorológico, no es un dron, están viendo un objeto que se comporta al parecer de una manera inteligente, con una trayectoria más o menos definida, con ciertas características que se asemejen a una nave, entonces ustedes probablemente podrían asegurar que están viendo un vehículo extraterrestre dirigido. Y bueno, en la historia se han dado muchos de estos casos. En este capítulo vamos a ver cuáles son los eventos ovnis más destacados que han acontecido a través de la historia. No se me desesperen, yo sé que ustedes ya quieren que hablemos de lleno de extraterrestres, de abducciones, de todos esos temas, pero bueno, es importante generar un contexto, que conozcan un poco la historia, que sepan que desde siempre han habido estos avistamientos, desde cuándo, cuáles son, en qué fechas han sido registrados todos estos eventos ovnis. Y bueno, de eso es lo que vamos a hablar en este capítulo. Y otra cosa que tengo que traer a colación del primer capítulo, pues es la escala de Hynek. Como yo les comentaba, Hynek fue un astrofísico y un ufólogo muy importante que estuvo a cargo del proyecto Libro Azul. Y bueno, él, para poder clasificar tantos casos que le llegaban, porque él estuvo investigando todos los fenómenos ovnis y le contaban relatos de avistamientos, de abducciones, de todo tipo. Entonces, para poder clasificar toda la información que a él le llegaba, tuvo que hacer una escala, la famosa escala de Hynek, donde divide los encuentros cercanos con este tipo de objetos, con este tipo de fenómenos, pues en primero, segundo, tercer y cuarto tipo, dependiendo el grado de contacto que tuvieron los testigos. Así que bueno, el día de hoy estaremos hablando de eso. Les voy a presentar los casos más importantes que han sido guardados en la historia. Y ojo, la mayoría de los casos que voy a mencionar, pues les voy a dedicar un espacio más adelante para que ustedes conozcan esas historias a fondo y sepan todo lo que pasó detrás de cada uno de esos casos. Hoy los voy a mencionar de una manera muy general para que vayan dándose una idea desde cuándo hay avistamientos y qué tipo de avistamientos hay, porque hay de todos los tipos de contactos en la escala Hynek. Y bueno, también van a faltar muchísimos. La verdad es que en este rubro hay muchísima tela de donde cortar. Incluso si ustedes sienten que se me pasó uno muy importante que debió haber sido mencionado, pues más adelante ya saben que yo les dejo el correo y me lo mencionan aquí con gusto. En otro capítulo lo mencionamos para que ustedes tengan toda la información completa, ya saben. Y bueno, vamos a arrancar con este segundo capítulo mencionando cuáles han sido los encuentros cercanos de primer tipo más importantes que han sido pues guardados en la historia. Empezamos
Yéndonos hasta Sudamérica, vámonos hasta Chile en 1868. Estamos hablando casi ya 200 años. En la población de Copiapó se registró un fenómeno celeste inexplicado. Los entusiastas lo describen como el primer avistamiento documentado. Es un avistamiento que sucedió en ese pueblo donde muchos testigos vieron un fenómeno que no entendieron en ese momento. En ese tiempo todavía no se tenía acuñado algún término de platillos voladores, de objetos voladores no identificados. Entonces, bueno, la gente solamente relataba cuando veía algo completamente extraño en el cielo y lo dejaba plasmado o quedó plasmado este suceso. Pero pues ya aquí podemos empezar a darnos una pauta de que desde hace mucho tiempo ya se empezaban a registrar avistamientos de objetos en el cielo. Y bueno, en 1944, recuerden, vamos a hacer un paréntesis, estamos hablando de avistamientos históricos cronológicamente, pero ahorita estamos con los de primer tipo. ¿Cuáles son los avistamientos de primer tipo? Pues son cuando alguien puede observar en el cielo uno de estos objetos y puede definir que se trata de una nave que no proviene de este mundo, que puede ser de origen extraterrestre o que no sabemos su origen, pero que definitivamente no es tecnología humana. Y bueno, solamente la están avistando, no hay ningún contacto cercano, no deja ninguna evidencia más que la persona que lo ve tiene su anécdota o ya cuando se va presentando ya en fechas más cercanas a nuestra era, donde ya hay el uso de tecnología, pues queda una evidencia fotográfica o fílmica. Y bueno, estos son los que estoy relatando ahorita. En 1944 se describen las primeras apariciones de los Foo Fighters que fueron vistos por tripulaciones aéreas militares. O sea que en 1944, en plena guerra, muchos aviones reportaban que veían luces, pues al parecer como esferas de luz en el cielo. Muchos pilotos afirman que incluso se comportaban como si fueran fantasmales, que muchas veían cómo atravesaban el fuselaje de su avión como si fueran fantasmas y salían por el otro lado como si no tuvieran masa. Muchas parecían tener comportamientos inteligentes, seguían la trayectoria de aviones, los acompañaban en los vuelos y bueno, fueron tantos los avistamientos de estos objetos en el cielo que pues ese fenómeno fue conocido como Foo Fighters. Y bueno, en 1948 nos vamos a Estados Unidos, en Kentucky. El piloto Thomas Mantle muere mientras perseguía a un ovni. Este fue también un objeto volador que pudo divisar un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y pues lamentablemente en su intento por alcanzar a este objeto que él pudo visualizar, pues tuvo un accidente y falleció. En 1952... John McGinn y John Barton, dos coroneles de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, afirmaron ver 3 objetos voladores más rápido que cualquier aeronave de la época. Vamos a contextualizar, 1952. En esa época habían apenas avionetas de hélice que no tenían la velocidad de las aeronaves que tenemos ahora. Las aeronaves de hoy en día comerciales alcanzan velocidades entre los 700 y 900 kilómetros por hora y las militares pues ni se diga, ya superan la velocidad del sonido, pero eso no sucedía en 1955. Estos dos coroneles de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1952 vieron 3 objetos en el cielo que ellos a primera vista pensaron que tal vez se trataba de aeronaves, a lo mejor aeronaves enemigas, aeronaves extranjeras. Trataron de alcanzarlas, pero cuando ellos hicieron una maniobra para tratar de alcanzarlos, se dieron cuenta que estas naves alcanzaron velocidades de las que en ese tiempo no se tenía conocimiento que alguna nación, que algún país tuviera una tecnología similar. Entonces es considerado como un avistamiento de vehículos extraterrestres dirigidos porque probablemente eso es lo que vieron. Claro, en ese tiempo recordemos que todavía no se tenía tan acuñado el término
objetos voladores no identificados. Más o menos por esa época fue lo de Roswell, que ya más adelante voy a mencionar eso, pero todavía el término no estaba tan acuñado. Entonces, pues bueno, todavía si ustedes buscan información acerca de eso, pues no van a encontrar que sea un avistamiento ovni, pero pues todo da indicio de que eso fue lo que vieron. Y bueno, en 1965 en la Antártida, en la isla de Sección, 8 avistamientos fueron realizados por la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Chilena y emitieron comunicados de los hechos. En Gales del Norte, en 1974, ya estamos en los años 70, estuvo el incidente ovni del monte Berwyn, donde habitantes de dos pueblos llamados Landrillo y Landerfell, dos poblaciones que estaban cercanas a esa montaña, escucharon una fuerte explosión, sintieron un terremoto, salieron a ver, y muchos habitantes de esos pueblos afirman haber visto un objeto completamente desconocido que no tenía características para nada de alguna aeronave conocida en esos tiempos, y que esa presunta nave fue la que se estrelló ahí. Ya de ahí se derivan muchas historias, que ya estaré haciendo un programa acerca de eso, donde pues mucha gente relata haber visto cómo llegaron militares a recoger los restos de esa aeronave que se estrelló, y pues también hay gente que afirma haber visto que de ahí sacaron cuerpos que parecían no ser de seres humanos, que eran los que estaban tripulando ese objeto. Entonces, bueno, se considera un encuentro cercano del primer tipo porque fue un avistamiento, y pues mientras no haya una evidencia o al menos una información clara por parte del gobierno de qué pasó con esos restos de la nave, pues bueno, sigue siendo un contacto de primer tipo. Y 2 años más tarde, en 1976, en Teherán, en Irán, se avistó un objeto volador no identificado que es detectado en el radar. Intentan interceptar los dos aviones de combate iraníes, pero no logran alcanzarlos. Ya, para este hecho, pues ya empezamos a notar algo. En esos años hay muchos, ahorita estoy relatando algunos, pero hay muchos casos documentados por militares de diversas naciones donde pudieron detectar incluso en sus radares objetos voladores que estaban en el cielo. Obviamente ellos, al sentir que era una amenaza, que podía ser una aeronave de un país enemigo, pues inmediatamente enviaban aviones para darles alcance a esos objetos que veían en su radar, y cuando intentaban acercarse, pues oh sorpresa, esas naves eran completamente más veloces y no las podían alcanzar por mucho que se emplearan a fondo, perdón, que fueran a toda potencia intentando alcanzarlas. No, nunca pudieron alcanzarlas. Y ese caso de Irán es uno. Pasó otro en España, que creo que es el que viene, que fue en 1979 en el aeropuerto de Manises. Sucede el incidente ovni de Manises, en el que un avión comercial avista luces no identificables. No sé si lo esté confundiendo, me parece que no. Creo que aquí lo encontré como que lo vio un avión comercial, pero me parece que en ese caso, después de que el avión comercial da aviso de esas luces, mandan a un avión militar a ver qué era el objeto que habían visto en el cielo, y en efecto el piloto logra ver el objeto en el cielo. Le piden que lo alcance para que pueda ver qué es, y cuando el piloto empieza a acelerar su avión para tratar de alcanzar el objeto, pues lo tenía en el horizonte pero nunca lo logró alcanzar. En 1981, en Ochate, Castilla, en España, Prudencio Muguruza fotografió una esfera blanca que parecía impactar contra el pueblo. Esta es una de las primeras fotos. Aquí ya empezamos a ver evidencias fotográficas donde gente pues ve al cielo y evidentemente ve cosas que no está entendiendo, que no comprende, que sea algo de la tecnología de esa época, que no es un avión, que no es un globo, y empiezan a salir ya las evidencias fotográficas. Y si ya nos vamos a épocas más recientes, en el 2003 estuvo
eh, hubo un avistamiento de 2 discos brillantes flotando en las afueras de una localidad en Inglaterra, en Bracknell. Esta ciudad o este pueblo se encuentra al oeste de Londres, como 1 hora al oeste de Londres aproximadamente. Y en 2003, fíjense, o sea, ya son años más recientes, se pudieron ver 2 discos. Hay muchas fotografías, ustedes búsquenlo en Google, el caso OVNI de Bracknell, y hay muchas fotografías de ese avistamiento. Y aquí podemos destacar algo, que no es un avistamiento de una persona o 2 personas, es localidades enteras, pueblos enteros los que pueden visualizar este fenómeno. Y pues cada quien se queda con una evidencia fotográfica de diferentes ángulos, entonces de una manera fácil de comprobar que, que este fenómeno fue real. Y nos vamos aquí mismo a nuestro país, a México, en 2004. Este caso fue presentado por el maestro Maussan. En 2004 en Campeche, más o menos sobre la costa de Campeche, 16 ovnis fueron avistados por la Fuerza Aérea Mexicana. Hay videos, ustedes los pueden buscar ahí, ya sea en el canal de Jaime Maussan, incluso en otros canales de ufología han presentado este caso, y es muy impresionante porque vienen los pilotos, perdón, vienen los aviones militares mexicanos y están visualizando a esos objetos volando, digamos, en paralelo a como vienen las aeronaves, y al parecer, pues parecen bolas de luz, parecen esferas que van alineadas volando a una velocidad controlada. Y bueno, no se sabe con certeza, los militares en el momento que van grabando las esferas, pues no logran definir que sean aeronaves. Ellos estaban haciendo un vuelo de reconocimiento para pues hacer seguridad en la zona, porque muchas veces por esa zona, por esa ruta, suelen pasar aeronaves que pues trafican cosas, que van a hacer cosas ilegales, y entonces ellos ahí estaban monitoreando esa zona y pudieron avistar estos ovnis que, como les digo, ya hay que empezar a considerarlos como vehículos extraterrestres dirigidos. Y recuerden que un vehículo extraterrestre dirigido, cuando mencionamos la última palabra, que es dirigido, puede que sea tripulado o teledirigido. Ya hoy en día es toda una realidad que nosotros podemos controlar objetos en el aire sin necesidad de que estén tripulados. Ahí están los drones, ahí hay aviones de reconocimiento militares. Entonces, pues muy probablemente estas esferas de luz este tipo de objetos voladores que se ven, que son tipo esfera de luz, pues se presume que tal vez sí sean vehículos extraterrestres, pero a lo mejor sean teledirigidos. Aunque también hay otra teoría, y vamos a hablar más adelante de eso. Hay quienes afirman que una raza de extraterrestres llamados los pleiadianos, para poder transportarse, ellos mismos se transforman en una bola de luz y así se transportan a través del espacio. Ya más adelante hablaremos de los pleiadianos, nada más esa fue una probadita. Pero ese avistamiento sucedió en México. Y nos vamos a los encuentros cercanos del segundo tipo. Recordemos cuáles son los de segundo tipo. Cuando nosotros avistamos ya uno de estos vehículos extraterrestres dirigidos, pero en ese avistamiento hay una evidencia palpable de lo que pasó. O sea, queda alguna vegetación quemada, queda algún indicio, algún animal asustado. Hay manera de comprobar de que lo que vimos realmente estuvo ahí. Entonces, cuando ya hablamos de eso, es que ya es un encuentro cercano al segundo tipo. Y bueno, uno de los primeros casos de estos del segundo tipo pasó en la Unión Soviética en 1948, en la base soviética de Kapustin Yar. No sé si lo pronuncié bien, no tengo tan buen ruso. Pero en este incidente, la Unión Soviética lo llaman el Roswell ruso, porque al parecer es una base militar donde se probaban armas nucleares, tenían misiles, y se presume que en 1948 uno de los misiles rusos, un MiG, es la denominación de ese misil, logró abatir un objeto volador
que, pues bueno, los rusos, los soviéticos en ese entonces, lograron recuperar y obviamente se guardaron esa información, al igual de las historias que se hablan en Estados Unidos con Roswell, pues este acontecimiento lo consideran su contraparte, pero en la Unión Soviética. Ya más adelante hablaremos de él, pero este es, digamos, uno de los primeros contactos de segundo tipo, porque ya tienen una evidencia palpable. Claro, no para nosotros, no para el público en general, pero por ahí el gobierno se quedó con algo. Y en 1897 retrocedemos más, perdón aquí por la cronología, en el pueblo de Aurora, en Texas, Estados Unidos, sucede el incidente Aurora, donde un objeto no identificado se estrella contra un molino. Ahí lo que sucedió fue que pues varias gente de ese pueblo logró ver un objeto volador que no era un avión, que no pudieron identificar qué era, que era muy raro, impactó en un molino y bueno, rápidamente se habla de que acudió el gobierno y pues se llevaron los restos y todavía se dice que hubo una lápida ahí del piloto que conducía esa aeronave o del tripulante de esa nave que misteriosamente desapareció después de unos años que pusieron esa lápida por el accidente que hubo en ese pueblo. Nos vamos ya a tiempos más actuales. Estamos hablando, recuerden, de encuentros cercanos del segundo tipo. En mayo del 2016, estamos hablando que estamos en 2021, aproximadamente 5 añitos, en San Gabriel de Varadero, un grupo de pobladores asegura haber visto objetos de forma triangular que descendieron a la superficie y dejaron huellas y emitieron estruendosos sonidos. Este caso pues se consideró también un caso ovni importante por la importancia radica en que es reciente y que bueno, que al dejar huellas que pudieron ir investigadores a constatar de qué se trataban y que había una huella radiológica en el lugar, pues eso genera importancia de saber qué fue lo que estuvo ahí, qué tecnología pudo haber aterrizado ahí. Se habla de que pudo haber sido algo militar, pero ya sabemos que en este programa creemos que se trató pues de un vehículo extraterrestre dirigido. Y uno de los casos más que a mí más me gustan, y va a haber un programa de que voy a mencionar, es el caso de Bariloche en Argentina. Esto sucedió en 1995, igual y ya tiene un poquito más de 20 años, pero es reciente. Un avión de aerolíneas argentinas que estaba a punto de aterrizar en la ciudad de Bariloche, al momento de que ya estaba haciendo sus maniobras para enfilarse a la pista y proceder al aterrizaje, pudo visualizar un objeto volador en el cielo que él no supo qué era. En ese momento el capitán de esa aeronave, que se llama Jorge Polanco, da aviso a la torre de control y les dice: oigan, estoy viendo algo en mi radar y aparte lo estoy constatando visualmente, no voy a poder aterrizar. Entonces torre de control checa su radar y dice: oye, no tenemos nada, no tenemos ningún tránsito que esté delante tuyo, solamente viene un avión atrás que va a aterrizar después de ti, pero no hay nada más. Y entonces el piloto dice: oye, pero si es que lo estoy viendo y si yo continúo con mi maniobra de aterrizaje, pues me voy a chocar. Entonces el piloto hizo un movimiento de alto riesgo, de una maniobra para poder evitar la colisión con este objeto volador en el aire. Y al momento de que el piloto realiza esa maniobra, que no le dijo, pero ni a su copiloto, él dijo: oye, si continúo me choco y pues voy a causar un accidente, pues alzo otra vez el avión y hago esa maniobra evasiva. Pues al momento de que la hace, al mismo tiempo el objeto volador anticipa el movimiento y se pone otra vez enfrente del avión. Un movimiento que ni siquiera la aeronave militar más avanzada, conocida hasta la época, podía hacer. Y además de eso hay que añadirle una cereza al pastel. En el momento que hace esa maniobra se van todas las luces en el aeropuerto de Bariloche. Y fue uno de los casos más sorprendentes
y más recientes de un objeto, de un vehículo extraterrestre dirigido y del peligro que puede representar para los vuelos comerciales. Este piloto hizo esa maniobra, al final el objeto volador pues se perdió en el aire y ya él pudo realizar su maniobra de aterrizaje, pero bueno, fue un incidente que quedó bien documentado, que ha sido estudiado, que se le ha tratado de dar explicación, pero sigue siendo sorprendente y pues marcó la vida de este piloto para toda la vida y supongo también la de los pasajeros que venían en ese vuelo de Aerolíneas Argentinas. Se considera, bueno, hay que mencionar este punto, se considera un encuentro cercano del segundo tipo porque hay una evidencia de lo que pasó, se fue la luz en el aeropuerto y hubo un riesgo real de que la aeronave pudiera hacer un contacto, chocar con este objeto y ocasionar un accidente. Entonces, al haber esa evidencia, se considera un encuentro cercano del segundo tipo. Y bueno, vamos a mencionar ya los de tercer tipo, que son ya un poco los más emocionantes. Los encuentros cercanos de tercer tipo, ustedes saben que son los que incluyen ya un contacto o una comunicación con los objetos voladores. Bueno, perdón, no con, un contacto más allá con los objetos voladores, o sea, que ya puedas visualizar que hay un tripulante o puedas establecer un contacto más directo con lo que estás viendo, sin que llegue a ser una abducción, sin que llegue a haber un trato interpersonal con los seres, pero que ya hay algo más palpable. Son muy raros porque pues realmente en estos casos pues significa que además de ver la nave, lo puedes constatar que es extraterrestre porque ves tripulantes, pero no entras en un contacto tan directo con ellos. El primero de ellos, bueno, el primero que voy a incluir en mi lista, pues sucedió en 1964 en Socorro, Nuevo México, donde Lonnie Zamora presenció el despegue de una nave que quemó el lugar. Él era una especie de policía, venía en su recorrido normal y de repente logró visualizar una nave como en forma de huevo que se encontraba en un terreno. Entonces él decidió bajar a visualizar qué es lo que estaba ahí, que era esa forma rara de huevo que estaba viendo. Y bueno, para su sorpresa que va viendo dos hombrecillos verdes ahí debajo de la nave. Yo no me imagino el susto que se pegó. Estamos hablando de 1964, ver dos cosas que no son humanas ahí abajo de un artefacto que tampoco sabes qué es. Entonces él describe que vio cómo estos seres se suben a la nave, despegan la nave y deja un rastro de fuego ahí ahí donde estaba pues aterrizada la nave, donde estaba colocada la nave. Y fue pues uno de los primeros encuentros cercanos del tercer tipo. ¿Por qué? Porque ya él pudo visualizar que habían seres no humanos que estaban tripulando esa nave y que estaban ahí, pues, digamos, bajaron a darle una checadita a la nave a ver si andaba bien de aceite para seguir el viaje y pues ahí los pudo visualizar Lonnie Zamora. En 1965, en Francia, Maurice Macé dice que observó a dos humanoides que le paralizaron con la rama de un árbol. Igual fue un avistamiento donde no pudo visualizar una nave, pero sí tuvo contacto con dos seres de apariencia humanoide y su descripción pues coincide con extraterrestres grises. Entonces se considera igual también un encuentro cercano al tercer tipo. Porque pues no lo abdujeron, no se lo llevaron en una nave. Sin embargo, sí él afirma que al momento de que él los visualizó, pues lo paralizaron para que estos seres pues pudieran seguir su camino. Dijeron así como: no molestes, chavo, te dejamos quieto unos segundos y nosotros seguimos nuestro camino. Y en 1980 pasó un encuentro cercano de tercer tipo, donde no vieron humanoides, pero ahorita les voy a explicar por qué es de tercer tipo. Se conoce como el Roswell, pero de Inglaterra, que fue el caso de Rendlesham Forest, perdonen mi inglés, o mi inglés británico, porque realmente estos nombres sí están bien complejos. Pero bueno, ahí fue
ahí hubo un avistamiento que, que se hizo por parte de los militares. Había una base militar que estaba situada ahí cerca de ese bosque en Inglaterra. Entonces de repente los militares que estaban de guardia ahí vieron como un objeto volador llegaba este, por arriba del bosque y descendía en el bosque. Entonces ellos, al ser militares, decidieron ir a ver qué era lo que había pasado ahí. El objeto que vieron descender en el bosque tenía muchas luces, entonces para ellos en ese momento lo primero que pensaron es que probablemente había sido una aeronave que había tenido un accidente por la cantidad de luz que había emitido al momento de bajar. Pensaron que probablemente era fuego, que era una nave que venía con problemas. Entonces, bueno, se acercan al bosque y logran visualizar una nave tipo pizza triangular, pues ahí estacionada en medio del bosque. Y bueno, una historia fantástica que hay detrás de todo esto, porque ellos relatan que en el tiempo que ellos fueron y vieron la nave, pues para ellos transcurrió cierto tiempo, y cuando terminaron esa observación, pues o sea que habían pasado ya varias horas. Es un fenómeno que se conoce como missing time o tiempo perdido, y se considera de tercer tipo porque una de estas dos personas que acudió a ver esa nave logró incluso tocar la nave. Ellos relataron cómo esta nave pues tenía símbolos extraños, que estaba hecha de un material que no conocían cuál era, y eso que ellos eran militares. Era una base donde se presume incluso tenían armamento nuclear. Entonces, bueno, yo creo que ellos, para que se sorprendieran y vieran algo, pues que no supieran determinar de dónde provenía, pues ya habla mucho de la veracidad de este caso. Y bueno, uno de ellos hizo contacto con la nave, y luego se habla de que en las noches podía, quedó como con una huella psicológica donde él veía códigos binarios, que al final hubo un mensaje. Bueno, es un tema que también planeo hacer un capítulo, pero es uno de los casos, en uno de los encuentros cercanos de tercer tipo, donde no hay entidades biológicas, pero como se tuvo un contacto con la nave, la tocaron, fueron a ver incluso el lugar donde aterrizó, que estaba parada en una especie de tripoide, y tomaron huellas radiológicas para ver la cantidad de energía que se había almacenado ahí, y pudieron constatar que en efecto ahí estuvo algo que emitía radioactividad. Entonces es un caso fantástico, sucedió en 1980 en Inglaterra, y fue es uno de los casos que vamos a estar más adelante hablando en este programa, porque está muy, muy interesante. Y nos vamos a los encuentros cercanos de cuarto tipo. Estos son los que les van a interesar, porque cuando más adelante haga un capítulo de cada uno de ellos, pues son los que más les van a gustar, porque aquí es donde ya entran en contacto con nuestros hermanitos de otros mundos. En 1957 se dio el primer caso documentado de una abducción, que fue de un granjero brasileño llamado Antonio Vilas-Boas. Él afirmó haber sido abducido. Él se encontraba en unos campos donde él trabajaba cerca del pueblo de San Francisco de Sales, ahí en Brasil, y visualizó como una nave descendía, y de ella descendía un ser que rápidamente lo inmovilizaba, lo subía a su nave, y bueno, de ahí se desprenden una serie de historias que él cuenta. Y de aquí cabe destacar que él no era una persona letrada, no era una persona que tuviera acceso a recursos, a una cultura general. Y además estamos hablando del 57, donde él pudiera inventar o incluso lucrar con un tema así, lo cual le da mucha credibilidad a su caso, porque cuenta muchas cosas que hacen coherencia con abducciones que sucedieron muchos años después. Y bueno, partiendo de la base que les digo, que él era una persona que no conocía absolutamente nada acerca del tema de ovnis o de extraterrestres o de toda esta temática, y relata
una historia muy, muy, muy interesante. Ya tendremos ese programa de Antonio Villas-Boas. En 1961, otro caso obligado para cualquier entusiasta del fenómeno ovni o ufólogo, es el caso de la pareja de Betty y Barney Hill, una pareja que en 1961, ya mencioné el año, perdón, regresaban de vacaciones en su vehículo y de repente pudieron visualizar ahí en medio de la carretera oscura una luz intensa. Al momento de acercarse pudieron distinguir que se trataba de una especie de disco volador. Ellos se hicieron a la orilla de la carretera. De repente solamente recuerdan cómo volvieron a arrancar su coche y siguieron adelante, pero años más tarde, a través de hipnosis, lograron revelar qué fue lo que sucedió en ese espacio de tiempo, porque ellos tenían un missing time en el momento en el que vieron la nave y en el momento en el que ellos ya se encontraban como que volviendo a arrancar su vehículo a la orilla de la carretera para continuar su camino. Y pues a través de la hipnosis ellos revelaron una historia tremendamente interesante donde al parecer seres extraterrestres pues los abdujeron para experimentar con ellos. Interesante. En 1967, estamos hablando de unos 6 años después de Betty y Barney Hill, otra Betty, pero esta Betty se apellidaba Andreasson, aseguró ser abducida por seres del espacio. Ella vivía en Boston, en Massachusetts, y tiene una historia similar donde ella estaba en la cocina de su casa y asegura haber sido abducida por 5 seres chaparritos que al parecer pues tienen toda la pinta de ser grises, y cuenta toda una historia también muy interesante, cómo fue abducida, cómo trató con esos seres. Uno de ellos incluso le dio su nombre, y ya saben, más adelante estaré hablando específicamente de cada uno de estos casos, pero ya estamos hablando de contactos con nuestros hermanitos de otros mundos, así que vayan poniéndose abusados y abriendo un poco la mente. En el mismo año, 1967, estamos hablando del mismo año, el caso que les acabo de contar, cerca de Ashland, en Nebraska, el sargento de policía Herbert Schirmer, no sé cómo pronunciarlo, fue abducido cuando conducía su patrulla. Él venía pues manejando su patrulla de policía en un rondín normal, cuando de repente sobre la carretera donde venía él vio una luz muy brillante. Al principio él pensó que se trataba de un camión que venía hacia él y que se iba a estrellar, pero al acercarse más la luz él pudo distinguir que se trataba pues de un vehículo extraterrestre dirigido. Y de ahí no recuerda nada. Hay un missing time, es muy común en estos casos de abducción, y luego a través de hipnosis nuevamente encontramos un caso así. Él pudo revelar que pues fue abducido por seres extraterrestres. También una historia interesante. Y nos vamos unos añitos más adelante, pero no muy lejos, a 1975. Travis Walton, pues un leñador, una persona que trabajaba en el bosque, relató haber sido abducido por seres extraterrestres en el Parque Nacional Sitgriff, en las cercanías de la localidad de Snowflake, Arizona. También otro caso muy interesante donde él afirma haber sido abducido por seres extraterrestres que experimentaron con él, y también él relata una historia impresionante. Y bueno, así como estos, hay muchísimos casos de abducciones, hay muchos. Estos son los más interesantes que encontré para darles un contexto de que a través de la historia han habido casos y muchas historias se parecen, muchas historias son muy particulares. A través de ellas hemos podido pues también ir clasificando información de las características que podrían tener diferentes razas de extraterrestres, porque muchas personas, la manera en que describen a estos seres son distintas, y ahí es donde nos da la pauta de que si hemos sido contactados, si nos han de repente abducido, nos han
prestado un ratito para llevarnos a otros lados, probablemente no sea solo una raza, sino sean varias razas. Así que tenemos muchos hermanillos allá afuera en el espacio. Y nos vamos a la última parte de este programa, que va a ser las menciones especiales de los casos pues que han marcado la historia de este tema o de la ufología en general. En 1947, ese año es especialísimo. Todo entusiasta del fenómeno ovni, todo ufólogo, toda persona que le guste el tema extraterrestre sabe que 1947 es el año clave. Aquí sucedió el primer avistamiento por parte del piloto Kenneth Arnold, donde él era un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Entonces, cuando él venía volando su aeronave, logró visualizar 3 objetos voladores no identificados. Ya sabemos ahora que eran vehículos extraterrestres dirigidos que volaban sobre el agua. En ese momento no se tenía para nada conocimiento del término ovni, mucho menos de vehículo extraterrestre dirigido, y mucho menos de ellos estaban pensando en que hubieran extraterrestres. Al contrario, ellos estaban pensando en la guerra. Pensaban que cualquier otra cosa que volara en territorio estadounidense podría ser un enemigo, podrían ser los rusos o podría ser cualquier otra tecnología, otro país, menos extraterrestres. Entonces, él, para poder describir eso que vio, le acuñó el término de platos voladores. Entonces, la primera persona a la que le debemos ese cliché popular de hablar de platillos voladores es a Kenneth Arnold, que fue el primero que lo mencionó, que lo describió así, su avistamiento. Hoy en día sabemos que muchos de estos objetos que se ven tienen diferentes formas. Ya más adelante hablaremos de eso. Perdón por siempre andarles diciendo que más adelante, pero es que pues siempre va a haber mucha tela donde cortar. Entonces, regresando a Kenneth Arnold, pues es al que le acuñaron ese término, sin saber que se trataba que al final era un tema extraterrestre lo que estábamos hablando. Pero lo más importante en 1947 no fue Kenneth Arnold. Unos meses más tarde, esto ocurrió el 24 de junio de 1947. Y casi unos días después, unas semanitas después, el 4 de julio de 1947, en Roswell, Nuevo México, sucede el incidente más importante o que marcó un hito en la ufología, el incidente Roswell, donde se presume que cayó una nave, un platillo volador en esa zona, y de donde también se presume recuperaron los cuerpos de lo que al parecer son extraterrestres. Y pues hay muchas historias que surgen alrededor de ese caso, que de esas naves recuperadas se sacó mucha tecnología que ayudó al desarrollo tecnológico que hoy en día tenemos, lo que tiene la humanidad. Que estas naves fueron llevadas de ahí de Roswell, donde las recuperaron, hacia lo que hoy se conoce el Área 51. Hay mucha información real y mucha información ya cruzada, que hoy en día, pues ya casi más de 50, 60 años después de que sucedió esto, es muy difícil determinar qué información sí es completamente veraz, cuál no. Pero este es un tema súper interesante que ya traeré más adelante, el tema de Roswell, de todo lo que sí pasó, todo lo que probablemente pasó, lo que probablemente no pasó, y todo lo que derivó y todo lo que cambió la historia de la ufología. Pero bueno, esto sucedió en 1947. Y otra mención especial, nos vamos a retroceder bastante en el tiempo, a tiempos bíblicos. Se menciona en un libro que se considera apócrifo, que es el libro del profeta Enoc. El profeta Enoc, que es el papá de Matusalén y el abuelo de Moisés, no, perdón, de Noé, el del arca. El abuelito de Noé, el del arca de Noé, es Enoc. Y este profeta describe en su libro lo que parece ser una abducción. Él relata en su libro que los ángeles se lo llevaron al cielo y que pudo conocer todos los astros celestiales en un viaje épico,
que tuvo él. Estamos hablando de épocas donde ni siquiera existía tecnología, donde ni siquiera se había inventado, pero ni el foco, y el vato estaba hablando ya de viajes espaciales. Entonces es un libro que la iglesia católica lo considera apócrifo, pero que ya nos hablaba de lo que podría ser un viaje espacial y una abducción extraterrestre ya de esos tiempos, así que se merecía una mención especial en mi capítulo de este programa. Así que bueno, como pudieron darse cuenta, de alguna forma u otra el fenómeno ovni siempre ha estado presente y ha sido parte de nuestra realidad desde hace mucho tiempo atrás. Ya depende de cada quien interpretar y dar una posible explicación a estos sucesos, pero yo los invito a reflexionar y a dar un paso hacia adelante en la conciencia colectiva y pensar que posiblemente cada día que pasa estamos más cerca de establecer contacto con nuestros hermanos de otros mundos. Recuerden que si ustedes tienen una historia que contar, una foto, un video, algo que quieran compartirnos aquí en Espacio OVNI, este espacio es para ustedes. Pueden escribirnos al correo espacioovnimx@gmail.com. Ya saben que aquí les voy a estar dejando el correo para que nos manden esas historias que queremos escuchar, de las que queremos hablar. No se olviden que pueden encontrar este podcast en su plataforma de audio favorita. Por supuesto también en YouTube, también estamos en Twitter. Y ya próximamente también voy a abrir el Facebook para que ahí tengamos ya el paquete completo de este espacio OVNI y podamos estar en contacto y se puedan estar enterando de cuáles van a ser los siguientes capítulos, qué es lo que va a ser lo nuevo, qué vamos a estar presentando, que estén enterados de todo y en todas las redes sociales. Y les adelanto que no se van a querer perder el siguiente capítulo porque ya vamos a empezar a hablar de las razas extraterrestres. Así que suscríbanse y nos vemos en la próxima. Recuerden, esto es Espacio OVNI. Chao, chao.